Pues bienvenidos a la última clase del módulo 2 de Muerte y Plenitud, reflexiones existenciales. Con la clase de hoy cerramos eh, todo este módulo que se lo dedicamos eh, a todo el tema de la muerte desde las culturas, los ritos, las creencias. Y pues vamos a cerrar, ¿no? Empezamos con algo pues bueno, otro tipo de creencia, la científica, la biológica, fuimos pasando por los egipcios, los budistas, los, eh, ¿cómo se llama? Los cristianos, los judíos y demás, y ya llegamos a cómo vivían los pueblos originarios de México, sobre todo los pueblos originarios del centro de México, la muerte, ¿no? ¿Cómo era? Sabemos que específicamente los aztecas, el pueblo que se asentó en el centro del país y cuya capital es lo que hoy es la Ciudad de México, Tenochtitlán, sabemos que era un pueblo que hacía sacrificios. Y este es un tema que ha tenido muchísima, o sea, mu- muchísima literatura, ¿no? O sea, que el tema de los aztecas haciendo sacrificios humanos y por qué. Y vamos hoy a ver, a entender por qué sucedía esto. Entonces, vamos 12 clases, así es mi querido Sebastián. A diferencia de otras clases, bueno, como me pasó con la de los jeroglíficos y los egipcios, que dije debí haber hecho una presentación para mostrar algunas cosas, ahora sí lo hice. Entonces, esta clase voy a estar proyectando una presentación que preparé donde vamos a ir viendo todo este, todo este tema, ¿no? Para y aquí está, como les decía al inicio de la clase, la bibliografía que utilicé para este tema. Ahorita es que estoy viendo casi todos los libros son del Fondo de Cultura Económica. Un, dos, tres, cuatro. El Códice Chimalpopoca, que es otro. Este es de la UNAM. Este me costó un montón de trabajo conseguirlo. Este está ahorita agotadísimo. Miguel León Portilla, Filosofía Náhuatl, estudiada en sus fuentes. Este es de la UNAM y muy bueno. Acá tenemos otro del Miguel León Portilla, Los Antiguos Mexicanos. Este es del fondo, este lo consiguen sin problema en cualquier librería del fondo, ¿no? Vale la pena hacerse de él. El Pueblo del Sol, de Alfonso Caso, ¿no? Que hace también una reflexión sobre, aquí está, lo abro y justo aparece Don Quetzalcóatl. Acá está. Eh, Tenemos lo que les decía, el Códice Chimalpopoca. Este es, ahorita hablo de los códices, pero bueno, en este códice se narra la famosa leyenda de los cinco soles, o la leyenda de los soles. Y por último, los libros de Eduardo Matos Moctezuma, Muerte a filo de obsidiana, ¿no? Los nahuas frente a la muerte y Vida y muerte en el Templo Mayor. Entonces, pues vamos a darle, que hay bastante material para comentar. Entonces, los nahuas frente a la muerte. ¿Por qué pongo nahuas y no aztecas? Aquí está lo primero, ¿no? Nahuas se considera todo pueblo que hablaba náhuatl, ¿no?
un poco como cuando hablamos de los griegos. Los griegos son los atenienses y los espartanos y los tebanos y los milesios y los cretenses. Y aunque cada uno tiene su propia estructura, su propia eh, forma de gobierno y demás, comparten la lengua y como sabemos, pues compartir la lengua es compartir en gran medida la cultura, ¿no? O ya tener unas simientes culturales semejantes. Y esto sucedió, o sea, ¿quiénes son los nahuas? Pues son los aztecas, los totonacas, los toltecas, los tlaxcaltecas, ¿no? Entre otras tribus que podemos mencionar como parte de esto. Em, del lado izquierdo aquí ven el símbolo de Nahui Olin, que es el símbolo del quinto sol, el sol movimiento, del cual ahorita vamos a hablar. Esta es una representación pictórica, pero me gustó, o sea, es finalmente muy es fiel al original que se ha encontrado. Y acá tenemos el disco de la muerte, como se le llama, y este disco de la muerte se encontró en Teotihuacán. Se encontró en digamos, en la base de lo que hoy nosotros llamamos la pirámide del Sol. Mi querido Sebastián ya lo sabe porque cuando estuvo acá en México, sí o sí tenía que ir a Teotihuacán. Entonces, cuando vino a visitarnos, me lo llevé a Teotihuacán junto con mi querido Adrián, que creo que hoy no se ha conectado todavía. Entonces, Adrián y yo organizamos y nos lo llevamos, ¿no? Uyuki no pudo ir, Ismael no pudo ir, y a la mera hora solo fuimos eh, Adrián con su familia, Sebastián y yo. Y lo llevamos a Teotihuacán, y en Teotihuacán es un lugar mágico, impresionante. Tenemos lo que se llama la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la Calza de los Muertos, la Ciudadela, el Templo de Quetzalcóatl. Sin embargo, nada de esto, ninguno de estos nombres es el nombre teotihuacano. No sabemos cómo le decían los teotihuacanos a todo eso. Esto es el nombre que los aztecas le pusieron a todas estas edificaciones teotihuacanas. Incluso el nombre Teotihuacán no es, eh, pues necesariamente como se llamaban a sí mismos estas personas, ¿no? No se sabe. Teotihuacán llegó a tener casi 200,000 habitantes, o sea, fue una urbe gigante. Eh, y una de las leyendas que vamos a ver es que en Teotihuacán nació el quinto sol, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el disco solar, por ahí si lo buscan, disco solar, disco de la muerte, si buscan disco de la muerte teotihuacano, van a encontrarse esta imagen, está en el templo, está en el templo, maya, está en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que aquí en la Ciudad de México, y si lo googlean, incluso ya hay quienes han hecho ¿no? la representación completa, porque pues el disco se encontró así como lo presento, incompleto, roto, pero ya hay quien se ha dado la tarea a dibujarlo completo. Entonces tenemos eso. Ahora, ¿cuál es la leyenda de los cinco soles? Que es todo este tema de la de lo que les decía. Los antiguos nahuas consideraban que el sol había nacido y se había puesto y había muerto ya cuatro veces. ¿Ok? Ya cuatro veces. Lo que quiere decir es que tenemos, y esto está representado en lo que malamente se llama calendario azteca, ¿ok? ¿Por qué malamente? Porque no es un calendario. El nombre correcto es piedra de sol.
porque es la piedra donde se representan los cinco soles. Es la piedra donde está el tema eh, de cómo se fueron creando estos cinco soles. ¿Ok? Entonces, para los nahuas, en ese entonces, o sea, acá estamos hablando de todo esto que está recogido en lo que les decía, el códice Chimalpopoca, es un códice hecho por frailes y comentadores españoles que llegaron a la Nueva España y empezaron a recoger toda la parte cultural eh, de los mexicas náhuatl. Aquí sí eran mexicas. Y este códice fue escrito en 1558. Ahora, para cuando este códice fue escrito, se decía que la Tierra, la existencia humana, ya tenía 2513 años. ¿Ok? Estamos hablando que para los nahuas, el mundo tenía 2500 años de existencia. Entonces podemos decir que 1000 años antes de Cristo, más 1000 años, más los 1500 años que ya llevaban aproximadamente. Entonces, aquí ya tenemos un dato, que tenían una cosmovisión, tenían una manera de calcular el tiempo. Los nahuas tenían 18 meses de 20 días. ¿Ok? Esto es interesante, o sea, ellos tenían 18 meses de 20 días. Déjenme ver si encuentro. Sí, o sea, por ejemplo, en este libro, el que les dije, el de Vida y Muerte en el Templo Mayor, acá tenemos una representación, ¿cómo se llamaba cada mes? Ahí están, este es el templo, cómo se llamaba cada mes y qué sacrificios o qué se hacía, porque cada mes había una festividad. Algunas festividades incluían sacrificios humanos, algunos no. Ahorita vamos a ver esto. Bueno, entonces 2513 años dijimos, ¿no? Que tenemos más o menos en la Tierra. Y el primer sol se llama Cuatro Tigre o Cuatro Celote. Es muy interesante, o sea, que le llamen tigre a los celotes. Sabemos que los tigres no son originarios de América, ¿no? Pero ahí, Cuatro Tigre es este. Este que están viendo aquí es el Cuatro Tigre. El sol del Cuatro Tigre duró 676 años. Su año, por decirlo así, porque todos estos tienen un año, es el Uno Caña. ¿Y qué es lo que aquí nos narran los nahuas? ¿Qué es lo que les compartí que leyeran para el día de hoy? Que era justo esta leyenda de los cinco soles, ¿no? Entonces, el Cuatro Tigre lo que nos dice es que los seres humanos, ¿no? O sea, se crea el sol Cuatro Tigre. Y entonces se crean los seres humanos, pero los seres humanos son devorados por los tigres. No queda nada, ¿no? Y una vez que el ser humano es devorado por los tigres, y esto dura 676 años, muere este sol, ¿ok? Se vuelve a crear el sol, y ahora el sol es Cuatro Viento, que es este amigo que tenemos acá, el sol Cuatro Viento. Ese dura 364 años, y su año es el uno pedernal. El pedernal es el cuchillo de obsidiana que usaban los aztecas para los sacrificios. Este Cuatro Viento, lo que sucede es que los seres humanos habitaban el mundo y de repente hubo un vendaval,
y este vendaval, o sea, hubo vientos huracanados y se llevaban a todo. Entonces, los seres humanos se convirtieron en monos para sobrevivir, ¿ok? Se convirtieron en monos, se treparon a los árboles para buscar la supervivencia. Sin embargo, pues los árboles también fueron arrancados por este viento tremendo. Luego se hizo el cuatro lluvia, ¿no? El cuatro lluvia es este amigo de acá es cuatro o representa cuatro lluvia. Dura 312 años normal y otra vez es uno pedernal su año, ¿no? Esta del año no acabo de entenderlo, pero dije, lo voy a poner, algún día nos servirá. Y el cuatro lluvia es que estaban los seres humanos viviendo muy a gusto cuando de repente vino un cataclismo. ¿Y cuál creen que es? Llovió fuego, llovió fuego. Y entonces, cuando llovió fuego, el ser humano para tratar de sobrevivir, fue muy interesante porque se convirtieron en pavos, en guajolotes. Entonces nos hicimos guajolotes buscando sobrevivir, pero eso tampoco logró evitar el cataclismo y se acabó el sol cuatro lluvia. Finalmente llega el sol cuatro agua, que es este. El sol cuatro agua es, otra vez, fíjense qué interesante, es un sol que dura 676 años, igual que el primer sol. Tuvo la misma duración. El año es uno casa. Este sol, que es el uno agua, nuevamente los seres humanos habitaban en la tierra hasta que llegó un diluvio. Y así lo narran esta leyenda de los soles. Un día el cielo se cayó, ¿no? E inundó todo en un día. Pero eso duró 52 años, por eso puse aquí el número 52 al lado. Durante 52 años no hubo cerros, no hubo montes, no hubo tierra. El ser humano, entonces para sobrevivir, se hizo pez. Nos hicimos peces por este diluvio y después de este diluvio, nuevamente el sol muere. Y finalmente, entonces llegamos al sol 4 en movimiento. Nahui Olin, que es este amigo, si me regreso, fíjense en la estructura, ¿ok? Fíjense cómo está esta estructura, ¿no? O sea, tenemos los cuatro puntos, el centro, esta cúspide. ¿Ya vieron? Este es el Nahui Olin. O sea, este símbolo que les puse aquí, ¿se dan cuenta? Es este. Nada más que aquí nos están explicando las eras o los soles que han existido en el mundo. Y entonces llegamos al sol 4 movimiento, que es este, que de acuerdo con la cosmovisión náhuatl, este sol va a terminar con un terremoto. O sea, el cataclismo que dará fin a este sol será el terremoto, por eso es 4 movimiento. Eh, es en el que estamos viviendo. Algunos dicen que esto debió haber terminado hace unos años, otros dicen no, todavía no llegamos a ese momento. Eh, Aquí, por ejemplo, en esto, o sea, ¿esto qué son? Son garras. ¿Y qué es lo que tienen estas garras? Que aquí en el dibujo no se aprecia, pero si me voy aquí, que es donde está nuestra preciosa piedra de sol, estas garras aquí adentro pueden ver que sí están sosteniendo algo, un relieve, ahí se ven cosas con relieve. Bueno, lo que estas garras están aquí sosteniendo son
corazones. ¿Por qué? Ahorita van a entender por qué. Aquí tenemos el centro de la piedra de sol. Acá están los 20 meses. Y acá está todo lo demás. Acá está Quetzalcóatl, ¿no? Rodeando. Están los cuatro puntos cardinales. Norte, poniente, oriente, sur y sus respectivos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Los, ahorita voy a explicar cómo llegamos al quinto sol, cómo es que se crea. Entonces, para entender cómo se crea el quinto sol, también tenemos que entender la cosmovisión náhuatl. Y aquí vemos esta cosmovisión. Tenemos aquí la representación de una deidad, la deidad creadora para eh, ¿cómo se dice? Para los náhuatl, es Ometeotl. Ometeotl. Déjenlo, escribo acá. Ometeotl. Ometeotl. Ahí está. El templo de los guerreros en Chichen sí, sí, el templo, o sea, Chichen Itza o sea, después de Teotihuacán es lo que más me ha impresionado, ¿no? O sea, es otra zona bárbara. Eh, entonces, Ometeotl. Y Ometeotl, ¿qué representa? Ometeotl representa la dualidad. Es el dios de la dualidad. O sea, de hecho, acá lo que tenemos es Ometeotl, y ahorita se me olvidó el nombre, es que también no los tengo tan registrados, pero déjenme ver si acá lo hallo rápido. Ometeotl es el dios de la dualidad y se representa como Ometeotl varón y Ometeotl mujer, que tienen su propio nombre. Este, Omecitl y Ometeotl. Ya, ahorita lo encuentro. Ahorita lo encontraré. Tan, tan, tan. Ujú. Bueno, ahorita lo encuentro. Entonces, Ometeotl es el dios creador. Y es muy interesante esto, que es el dios creador, pero es un dios dual. O sea, dentro de este dios están las dos polarizaciones de la realidad, lo bueno, lo malo, el varón, la mujer, lo blanco, lo negro. Y es además el encargado de la creación de todo lo demás. Dentro de eso, todo lo demás que tenemos, bueno, este dios Ometeotl será el abuelo, es como si en su creación va a crear en tercera generación a cuatro dioses que van a ser fundamentales, porque van a ser cuatro dioses vinculados con los puntos cardinales. El primero es Xipetotec. Xipetotec también se conoce como Tezcatlipoca rojo, por eso lo vemos ahí en tonalidades rojas. Xipetotec es el dios al que se le hacían los sacrificios humanos del desollamiento. Uno de los sacrificios aztecas muy común era el desollar a las personas vivas, ¿no? O sea, les vas quitando la piel viva. Ah, ya encontré el nombre de, espérenme, de estos amigos. Es Ometecutli, la parte masculina de Ometeotl es Ometecutli
masculino, y Omecihuatl, femenino. Ometecutli y Omecihuatl. Ometecutli y Omecihuatl. Entonces, dentro de Ometeotl están Ometecutli y Omecihuatl. Y entonces regresamos a esto. Aquí está Xipetotec o Xipetotec. No, n- no hay una manera, ¿no? No hay una que yo conozca cómo pronunciaban la X los mexicas, porque a veces es así, mexica, entonces Xipetotec, pero también a veces se utilizaba como ji, ¿no? Que ahí por eso México, ¿no? Tenemos todo eso. Otro de los dioses es, ahora sí, Tezcatlipoca. Y este se llama así, Tezcatlipoca Negro o Tezcatlipoca, Tezcatlipoca, que ahí está escrito, ¿no? Ahí lo tienen escrito, Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca va a ser un dios fundamental en la creación de los cinco soles. Digo, en la creación del quinto sol. Ahorita voy a poner el poema en donde aparece esto, bueno, la narración. Entonces, Tezcatlipoca estará en una lucha perpetua con Quetzalcóatl, ¿no? Que es este otro dios. Entonces, Quetzalcóatl es otra de las deidades que se desprende de Ometeotl, y Quetzalcóatl se le representaba o se decía que que era el dios blanco, el dios güero y el dios de ojos azules. O sea, es por eso cuando llega Hernán Cortés y todos estos españoles blancos, güeros y ojiazules, algunos consideraron que era Quetzalcóatl viniendo, ¿no? A restaurar o a, a, a recuperar todo lo que se había hecho, ¿no? Porque también están esperando o estaban esperando los aztecas la venida de Quetzalcóatl. Bien, y finalmente tenemos a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es esta deidad que surge a partir de una venganza. La historia de Huitzilopochtli, que es lo que creo que Lore justo ayer comentaba en el grupo, cuando le dijo a Oyuki, Oyuki, esto te lo sabes muy bien, porque una vez Oyuki, en un curso pasado, para los que son nuevos en este curso, Oyuki es una de nuestras integrantes que estuvo en los tres cursos anteriores, pero este no ha podido por chamba y demás cosas. Contó toda la historia de Huitzilopochtli y la Coyolxauhqui y Coatlicue, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta historia? Coatlicue es la diosa de las serpientes, ¿ok? Coatl en náhuatl siempre será serpiente. Coatl, coat es serpiente. Miscuac es el lugar de las serpientes. Entonces, la Coatlicue, la diosa de las serpientes, habitaba en el cerro Coatepec. Y entonces está esta diosa, que es parte de la creación, ¿no? Y ella es madre de Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, esta madre le había sido encargada la tarea de que tenía 400 hijos, 400 hijos y una hija, ¿no? La hija de Coatlicue era Coyolxauhqui. Entonces, y la tarea que tenía la Coatlicue era pues la de sirvienta. Tenía que barrer y de tener siempre limpio el cerro, el Coatepec.
El cerro de Coatepec es un cerro camino a Tula. Tula es otro lugar de ruinas arqueológicas aquí en México, que está en el estado de Hidalgo y donde habitaron los toltecas, ¿ok? Tula era sobre todo un establecimiento guerrero. Digamos que Tula es para nosotros un poco Esparta, aunque Tenochtitlán es un poco de todo, era Esparta y Atenas y todo. Entonces, esta madre está limpiando y en eso, mientras está limpiando, una pluma va descendiendo y ella la toma y se la guarda en su seno. Y de repente dice, ay, la pluma que guardé la voy a retirar. Y cuando busca la pluma ya no está. Y ella se da cuenta que está embarazada. Entonces, está embarazada por una pluma que cayó del cielo. Y cuando los hijos de Coatlicue se dan cuenta que su madre está embarazada y no tenía hombre, dijeron, esto es una deshonra para la familia. No puede ser, ¿no? Esto no puede seguir así, tenemos que matar a nuestra madre, porque esto es una deshonra. Y quien encabeza ese motín para matar a la Coatlicue es Coyolxauhqui, la hija. La hija es la que organiza a los 400 hermanos para ir a matar. ¿Y de quién estaba embarazada la Coatlicue? De Huitzilopochtli. Entonces, Huitzilopochtli se entera que quieren matar a su mamá y entonces se la pasa, ¿no? Uno de los 400 hermanos no estaba de acuerdo y entonces iba cada rato con su madre, con Coatlicue, un poco como a chismearle. Esto es lo que van a hacer. Y entonces la leyenda dice que con quien hablaba este hermano era con Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli le dice, ¿cómo van? No, pues tal. ¿Cuándo van a hacer esto? No, pues tal día. Ok, tú avísame. Y entonces acá rato Huitzilopochtli le decía, ven, ya iba. ¿Dónde vienen? No, pues vienen a 2 días, ok. Y así, constantemente, Huitzilopochtli mantuvo contacto con este hermano y cuando ya estaban en el cerro por matar a Tlacuatlicue, Huitzilopochtli nace, pero nace como lo ven, nace con toda la indumentaria, nace de color azul, por eso a Huitzilopochtli se le representa de color azul, y es el dios de la guerra. Cuando nace, a la primera a la que destaza es a la hermana, a Coyolxauhqui. Entonces nace Huitzilopochtli y desmembrena a la Coyolxauhqui. Ahorita busco una imagen porque no se me ocurrió poner la imagen de la Coyolxauhqui, que es una imagen impresionante que se encontró en la base del Templo Mayor, en las excavaciones del metro en la Ciudad de México, cuando se iba a hacer el metro y se hicieron las excavaciones, se empezaron a encontrar montones de reliquias aztecas. Entonces, la Coyolxauhqui es esta hermana que está desmembrada por la traición que iba a hacer contra su madre. Y Huitzilopochtli se echó a los 400 hermanos. Unos salieron, una vez que vieron el poder de Huitzilopochtli, trataron de esconderse, pero él los encontró a todos y los mató. Y entonces, de esta manera, Huitzilopochtli se convierte en una deidad fundamental dentro de la cosmovisión náhuatl y representa la guerra. ¿Ok? Y ahorita seguiré con esto. Bueno, entonces, acá tenemos esta dualidad que les decía. Esta dualidad, cuando se va a crear el quinto sol, se va a dar entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Acá está Tezcatlipoca representado como una calavera y aquí está
Quetzalcóatl, pues representado tal y como lo vimos acá. ¿Se dan cuenta? Es la misma imagen, ¿no? Acá está Quetzalcóatl, acá está Quetzalcóatl. Em, ¿Y por qué estoy diciendo que hay una dualidad acá? Vida-muerte. Porque, bueno, ¿y dónde se crea el quinto sol? Ahí, en este impresionante lugar. Esto es lo que los aztecas llamaron la pirámide del sol. Esta toma está dada, está hecha desde la pirámide de la luna. Este es parte de, o sea, aquí llega. Todo esto que ven aquí es lo que se llama la calzada de los muertos. Esta calzada de los muertos, sí, nosotros la recorrimos bastante porque nosotros nos estacionamos hasta acá. Aquí, esto que ven es el templo de Quetzalcóatl. Y aquí es lo que se llama la ciudadela, esta parte. Esta parte era donde se presumía, se reunía el sumo sacerdote, el Tlatoani, a dar a conocer, ¿no? Situaciones, rituales, etcétera. Entonces acá está, quiero que estés aquí, y aquí hay un montículo en medio de la ciudadela. Sebastián lo pudo corroborar el día que fuimos. Si uno se sube a este montículo y hablas como estoy hablando, con esta misma fuerza, o sea, así de, se puede escuchar lo que dice una persona aquí arriba en estas esquinas. Tiene una acústica impresionante, impresionante. Todo lo que tú digas aquí en este tono, lo escuchan todos. Entonces aquí es donde se da. Y luego vas recorriendo esto, ¿no? Y aquí subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas. Nos explicaba el guía el día que fuimos, contratamos un guía, que esto es una manera de precisamente honrar al dios Sol y a la diosa Luna. Y sobre todo al dios Sol, porque cada que bajas, pierdes de vista. O sea, está la arquitectura de este lugar está diseñada tan impresionante que cada que bajas, pierdes de vista esto. O sea, uno dice, ¿cómo puedes perder de vista esto con bajar unos escalones? Pues los pierdes de vista. Pero cuando empiezas a subir los escalones otra vez, te das cuenta, ¿no? O sea, empiezas a ver el sol. El sol vuelve a salir. Desciende el sol, asciende el sol. Desciende el sol, asciende el sol. Los aztecas a este lugar le pusieron Teotihuacán porque decían que es el lugar donde los eh, hombres se hacen dioses, donde nacen los dioses. ¿Ok? Entonces tenemos esta estructura. Y vamos a ver cómo es que se crea el quinto sol. El quinto sol se crea con el hombre. Y aquí tenemos otra representación de Ometeotl. Ahí está otra vez la que ya les había puesto, ¿no? Eh, Ometecutli y Omecíhuatl, como María del Espíritu Santo se lo representa. Exactamente, ¿no? Lo de la pluma es muy interesante algunas cosas. Entonces, vamos a leer esto. Eh, ¿Alguien me quiere ayudar para que no se aburran? Trae, son 18 puntos, si mal no recuerdo, lo que aquí nos, o más, 18 o 22, creo que 22. ¿Quién me quiere echar la mano? A ver, yo, en Venga, la Lore. creación del hombre. Y luego, a ver, pero déjame, mejor si me voy a poner los lentes. Y luego fue Quetzalcóatl al Mictlán, se acercó a Mictlatecutl y a Mictlacihuatl, y enseguida les dijo: vengo en busca de los huesos preciosos que tú guardas, vengo a tomarlos.
y le dijo Mitlatecutli, ¿qué harás con ellos, Quetzalcóatl? Y una vez más dijo Quetzalcóatl, los dioses se preocupan porque alguien viva en la tierra. Y respondió Mitlatecutli, está bien, haz sonar mi caracol y da vueltas 4 veces alrededor de mi círculo precioso. Gracias, Lore. Entonces, vamos a comentar esta primera parte. Quetzalcóatl baja al Mictlán. Ahorita más adelante les explico. El Mictlán es el lugar de los muertos para los náhuatls. Entonces baja al Mictlán. ¿Y quién está en el Mictlán? Mictlán, Mitlantecutli y Mitlantecíhuatl. Mitlantecutli, Mictlán masculino y Mitlantecíhuatl, Mictlán femenino. El dios de los muertos, la diosa de los muertos. Otra vez la dualidad. Y entonces Mitlantecutli es el que dice, bueno, primero Quetzalcóatl le dice a Mitlantecutli, vengo por los huesos preciosos que tú guardas, Mitlantecutli. Y le dice, ¿y qué harás? Ah, los dioses se preocupan porque alguien viva. ¿Por qué? Porque se dan cuenta los dioses que no hay ser humano. Y los dioses dicen, queremos que viva alguien en la tierra. Está la tierra y está deshabitada. Entonces necesitamos que viva alguien en la tierra. Y entonces le dice Mitlantecutli, ah, está bien, a sonar mi caracol. Y da vueltas 4 veces alrededor de mi círculo precioso. Entonces lo que tendría que hacer Quetzalcóatl es tomar el caracol de Mitlantecutli y hacerlo sonar y, y mientras lo hace sonar, girar 4 veces alrededor del trono de Mitlantecutli. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa a continuación. Lore, Pero su caracol no tiene agujeros. Llama entonces a los Q es gusanos. Quetzalcóatl y M es A ver, Mitlantecutli, para que ya no lo tuviéramos que volver a poner. Ajá. ¿pero lo digo? No, ¿sí? Sí, si quieres, o sea, llama entonces Quetzalcóatl como quieras. Ah, ok. Pero su caracol no tiene agujeros. Llama entonces Quetzalcóatl a los gusanos. Estos le hicieron los agujeros y luego entran allí los abejones y las abejas y lo hacen sonar. Al oírlo, M dice de nuevo, está bien, tómalos. Pero dice M a sus servidores, gente del Mictlán, dioses, decida Quetzalcóatl que los tiene que dejar. Quetzalcóatl repuso, pues no, de una vez me apodero de ellos. Y dijo a su nahual, ve a decirles que vendré a dejarlos. Y este dijo a voces, vendré a dejarlos. Ok, entonces esta parte, muy interesante, porque Mictlantecutli le pone una trampa a Quetzalcóatl. Llévate los huesos siempre y cuando puedas hacer sonar mi caracol, pero el caracol no tenía agujeros. Pues es como querer hacer sonar una flauta sin agujeros. No se puede. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? De la muerte, de lo estéril. El caracol era estéril, no podía generar un sonido. Y entonces Quetzalcóatl tiene este poder, llama a los gusanos. Y los gusanos representan la vida. O sea, cuando alguien muere, el gusano es lo que sale del muerto, ¿no? Entonces es la vida que la muerte da. Entonces estos gusanos agujeran el caracol y gracias a esto entran las abejas y los abejones que hacen sonar al caracol de Mitlantecutli. Entonces dice a Mitlantecutli, pues casi casi me ganaste, llévatelos. Pero inmediatamente después se arrepiente porque es la dualidad. ¿No? O sea, Mictlantecutli está representando a los dos, a Mictlantecutli y a Mictlantecíhuatl. Entonces se arrepiente, dice, ya no quiero que te los lleves. Dioses del Mictlán no permitan que se los lleve. Y entonces Quetzalcóatl dice, no, sí me los voy a llevar.
Y aquí viene una parte que en México es muy característica, el nahual. Acá en México se habla mucho del nahual e incluso ya se habla del nahual de una manera casi como esotérica. El nahual es la representación animal que tiene cada uno de nosotros. En las creencias eh, náhuatl se piensa que hay gente, sobre todo los sumos sacerdotes, podían convertirse en animales. Y entonces hay todas estas historias de que su nahual vino a visitarme en forma de perro, en forma de tal, ¿no? Eh, entonces, Quetzalcóatl utiliza su nahual. ¿Qué es eso? Es como una proyección de sí mismo de otra manera, ¿no? De, a- de diferente, ¿no? Es como un holograma de sí mismo, pero real. Y entonces el nahual les dice, vendré a dejarlos. Y luego, ¿qué va a pasar? Si ahí sigue mi querida Lore, o si alguien quiere ayudar a Lore. Sí estoy, pero ¿alguien más quiere leer? Ah, no, si tú Bueno, estás, sigue. Es que como oí que llegó tu tropa. ajá, sí, pero me voy a mover. Pero luego subió, cogió los huesos preciosos. Estaban juntos de un lado los huesos de hombre y juntos de otro lado los de mujer. Y los tomó e hizo con ellos un hato Quetzalcóatl. Y una vez más dijo a sus servidores, dioses, ¿de veras se lleva Quetzalcóatl los huesos preciosos? Dioses, ir a hacer un hoyo. Luego fueron a hacerlo y Quetzalcóatl se cayó en el hoyo. Se tropezó y lo espantaron las codornices. Cayó muerto y se esparcieron ahí los huesos preciosos que mordieron y royeron las codornices. Resucita después Quetzalcóatl, se aflige y dice a su nahual, ¿qué haré, nahual mío? Y éste le respondió, puesto que la cosa salió mal, que resulte como sea. Los recoge, los junta, hace un lío con ellos, que luego te llevo a Tamuanchán. Gracias, Lore. Entonces, esta parte. Fíjense, se va a Quetzalcóatl y como Mitlantecutli se molesta porque le ganó otra vez la partida a Quetzalcóatl, manda a los dioses del Mictlán a que hagan un hoyo para que Quetzalcóatl, que ya estaba arriba, caiga. Y cuando cae, muere. Ojo, Quetzalcóatl muere. Y Quetzalcóatl, una vez muerto, resucita. Cae en un hoyo, este simbolismo de cae al inframundo y estando en el inframundo puede resucitar. Y cuando resucita, le pregunta a su nahual, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ah, el nahual, además de ser esta proyección de sí mismo, es esta especie de conciencia con la que dialoga. Y le dice, pues que sea como sea. Entonces, ¿qué hace Quetzalcóatl? Recoge estos huesos porque los huesos son necesarios. Entonces, estos huesos preciosos, de un lado estaban todos los huesos de hombre y del otro lado todos los huesos de mujer para crear nuevamente vida humana en la tierra. Entonces, recoge estos huesos que además ya habían sido mordidos y roídos por las codornices, ¿no? Entonces, ya no quedaban los huesos enteros. Entonces, por eso aquí dice, los junta, hace un lío con ellos y luego los lleva a Tomoanchán, ¿no? Y vamos a ver qué pasa ya que se los lleva. Lore. Ah, oh, bueno, es que aquí sí no sé si hay mucho ruido con mis hijos, pero bueno. Y tan pronto llegó la que se llama Quilisli, que es Cihuacóatl, los molió y los puso después en un barreño precioso. Quetzalcóatl sobre él sangró su miembro. Y luego hicieron merecimiento los dioses que se han nombrado a Pantecutli, Huitloglinki, Tepanquisqui, Tlayamanac,
son Temoc y el sexto de ellos Quetzalcóatl. Y dijeron, han nacido, oh dioses, los más iguales, los merecidos por la penitencia, porque por nosotros hicieron penitencia a los dioses. Entonces, fíjense, ya Quetzalcóatl se lleva todo esto, ¿no? Y entonces, la que se llama Quilitztli muele los huesos, o sea, pues dice, vamos a molerlos y los pone en un barro y sobre él, Quetzalcóatl se hace sangrar otra vez, muerte, vida, fertilidad, ¿no? La sangre, el agua. El agua es un elemento asociado a la fertilidad. Ahorita van a ver esto, ¿no? ¿Por qué Tlaloc es tan importante? Entonces, se hace sangrar y la sangre de Quetzalcóatl con los huesos, con las cenizas de los huesos, permite la creación del ser humano. El ser humano, entonces, en la cosmovisión náhuatl, es el resultado del polvo más la sangre de Quetzalcóatl. Y entonces dijeron, han nacido los más iguales. Nosotros somos los más iguales, somos los que merecemos, somos los merecidos por la penitencia, porque los dioses se sacrificaron por nosotros. Y entonces les voy a leer una parte de aquí de los antiguos mexicanos, porque bueno, ya que pasa todo esto, eh, Roberto, el sol, dime, Lore, pero a ver, una pregunta. Aquí, ¿por qué? O sea, estamos hablando de Quetzalcóatl, ¿no? yes, Y cómo el sexto de ellos otra vez es Quetzal. Es diferente porque no tiene. No, sí, Quetzalcóatl. ¿O cómo? sí, sí, sí. Y luego hicieron merecimiento los dioses que se han nombrado. O sea, Quetzalcóatl es uno de los dioses que hizo merecimiento. Es decir, todos estos dioses que están aquí nombrados, Zapatecutli, Huitloglolinki, Tepanquisqui, son los dioses que se sacrificaron, que hicieron algún tipo de penitencia para que el ser humano naciera. Quetzalcóatl es, por supuesto, uno de ellos. O sea, no es que haya Ya. otro Quetzalcóatl, sino es, aquí hacen una recapitulación de quiénes fueron los dioses encargados de la creación del hombre. Pero el más importante es Quetzalcóatl, porque de su sangre se hizo al ser humano. Y cuando con esto se hace al ser humano, se hace el quinto sol, ¿ok? El famoso quinto sol. Y todo esto se hace en Teotihuacán. Todo esto lo llevan a cabo los dioses en Teotihuacán, pero el sol estaba quieto. Fíjense, entonces les decía, voy a leer una semblanza, algo que recupera aquí Miguel León Portilla, ¿no? Después de que pasa todo esto, dice, todavía quedaba un último problema por resolver a los dioses reunidos en Teotihuacán. Ni el sol ni la luna se movían. Los dioses hablaron así. ¿Cómo habremos de vivir? No se mueve el sol. ¿Cómo en verdad haremos vivir a la gente? Que por nuestro medio se robustezca el sol. Sacrifiquémonos. Muramos todos. Esto es lo que aquí nos están, ¿no? O sea, este merecimiento de los dioses es que todos se sacrificaron, se murieron para que el sol se moviera. Fíjense qué interesante es esto. El amor que los dioses aztecas, náhuatl, le tienen al hombre como para morirse con tal de que el sol se mueva y entonces el ser humano no muera. Porque si el sol no se mueve, el ser humano muere.
¿no? Necesita el sol estar moviéndose. Eh, y al final, fíjense, nos narra un poco, nos comparte un poema más extenso este Miguel en Portilla. Voy a leer esta última parte que dice, y lo llamaron Teotihuacán, el sol y la luna, porque era el lugar donde se enterraban los señores, pues según decían, cuando morimos, en verdad morimos, porque vivimos, resucitamos, seguimos viviendo, despertamos. Esto nos hace felices. Así se dirigían al muerto cuando moría. Si era hombre, le hablaban, lo invocaban como ser divino, con el nombre de Faisán. Si era mujer, con el nombre de lechuza, le decían. Y fíjense la fórmula con la que llamaban a los muertos. Despierta, ya el cielo se enrojece, ya se presentó la aurora, ya cantan los faisanes color de llama, las golondrinas color de fuego, ya vuelan las mariposas. Por esto decían los viejos, quien ha muerto se ha vuelto un dios. Decían, se hizo ahí Dios, quiere decir que murió. Entonces, quien muere se hace Dios, según este relato que comparte aquí León Portilla, porque ahorita vamos a ver que hay eh, varias ideas sobre el más allá entre la cosmovisión náhuatl, ¿no? Bueno, entonces aquí entendemos esta parte fundamental, por qué es necesario el sacrificio humano, porque lo que permite que el sol se mueva es la sangre. Gracias a la sangre de Quetzalcóatl, el hombre llegó a vivir y gracias de alguna manera a la sangre de todos los otros dioses, el sol se puso en movimiento. De manera que necesitamos mantener al sol en movimiento y la manera de mantener al sol en movimiento es mediante el sacrificio humano. Para los náhuatl, el sacrificio humano no atentaba contra la dignidad, como lo podemos leer desde el siglo XVIII a la fecha o desde el cristianismo a la fecha, eh, porque para ellos el sacrificio humano era la manera de sacrificar un individuo por un bien común y sobre todo porque eso hicieron los dioses por nosotros. Entonces nosotros hacemos una especie de ofrenda semejante a la que ellos hicieron para que existiéramos. Y entonces había varios tipos de sacrificios. Estaban los sacrificios de los inocentes. Se encontraron esqueletos de bebés y de niños a las faldas de la pirámide del Sol en Teotihuacán. Pues se piensa que es probablemente parte de esto. Se sacrificaban, por supuesto, a los prisioneros de guerra. O sea, una de las razones para hacer guerra entre los náhuatl era capturar prisioneros del bando opuesto que luego iban a ser sacrificados. Ustedes recordarán esta anécdota que se menciona mucho. Uno de los recursos también que utilizaban estos pueblos, y estos son todos los pueblos, o sea, está, porque además se han encontrado vestigios, figurillas, cosas de Teotihuacán en la península maya. O sea, de alguna manera los mayas también tuvieron contacto con los teotihuacanos. Todavía no se sabe bien cómo, pero se han encontrado, bueno, pues, ¿quién es Cuculcán? Quetzalcóatl en maya. Es exactamente el mismo. ¿Por qué desciende la serpiente en el solsticio? Pues porque es Quetzalcóatl. Entonces, pasa esto y... ay, se me fue.
Se me fue que estaba diciendo lo de Quetzalcóatl, lo de los mayas, justo lo de los mayas me sacó. Ah, lo de los sacrificios. El juego de pelota, han escuchado hablar del juego de pelota. El juego de pelota era un juego que se llevaba a cabo en estos lugares y en la mayoría de ellos tiene una estructura como de latina, I latina mayúscula, en donde había que con una pelota de caucho meterla con la cadera en un agujero. El equipo ganador era sacrificado. O sea, la visión era completamente la opuesta de la que tenemos hoy. Hoy el equipo ganador es el que se lleva toda la gloria, en un sentido de el otro es el que parece muerto, el derrotado. En cambio, para a estas tradiciones, en estas creencias, el equipo ganador era el que se sacrificaba porque era el que merecía, ¿no? O sea, era un honor ganar para luego ofrecerte a los dioses. Entonces, fíjense esta idea de la muerte. La muerte, el sacrificio, no era algo como para nosotros. Nosotros diríamos, oye, si ganas, te mato. No, pues voy a hacer todo lo posible por perder. O sea, ¿quién aquí va a querer ganar para luego ser sacrificado? Y además con un pedernal donde, ¡pum!, ¿quién sacó? Le hacían. Imagínense ese dolor de abrirte vivo, porque pues no teníamos anestesia, abrirte vivo el pecho, el esternón y sacarte el corazón, ¿no? O sea, el corazón salía y todavía latía. ¿Se acuerdan? Las garras que tiene el quinto sol, el corazón, pues es eso. Eh, También había sacrificios a doncellas, ¿no? O sea, mujeres vírgenes, y esta era la manera de mantener el sol en movimiento, al sol vivo. Ahora, durante la época de los aztecas se hacía todo un ritual. Se buscaba cada 59 años, si mal no recuerdo, estoy casi seguro que es cada 59 años, se llevaba a cabo una procesión al Cerro de la Estrella. Los que viven o han vivido en la Ciudad de México entienden esto, van a ver qué cosa tan fuerte. El Cerro de la Estrella es un cerro que está en la delegación, en la alcaldía eh, Iztapalapa, que es una de las alcaldías más peligrosas actualmente en la Ciudad de México, pero ahí tenemos un cerro. A ese cerro se le llama el Cerro de la Estrella. En ese cerro, los antiguos aztecas llevaban a cabo todo un ritual cada 59 años para verificar que el sol volvía a nacer. ¿Se acuerdan de los egipcios? El sol vuelve a nacer. Entonces, pero esto cada 59, y entonces hacían todo un rito y permanecían en el Cerro de la Estrella vigilando que a la noche, que al amanecer volviera a salir el sol. ¿Por qué? Porque ellos creían que iba a llegar un día en el que el sol ya no iba a salir otra vez, la muerte del quinto sol. Cada que volvía a salir el sol se hacía una fiesta. Si no hubiera salido el sol, hubieran entendido que era el fin de esta era. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, no? La manera en la que los antiguos mexicanos, los antiguos, los náhuatl, concebían el mundo. Aquí les presenté los tres niveles de la existencia para los náhuatl. Tenemos el nivel terrestre, que es el nuestro, en donde el el templo mayor, ahorita les voy a poner una imagen del templo mayor, era el ombligo del universo. El templo mayor
Tenochtitlán, ese centro es el ombligo del universo. Ese centro donde está toda la representación, hay un grabado donde está el nopal con el águila encima, con el águila encima devorando a la serpiente. Pero además el nopal era una planta sagrada, porque para los náhuatl, ¿cuál es la fruta del nopal? Los voy a reprobar a todos. ¿Como la tuna o la pitayita o...? La tuna. ¿Cuál es la fruta de qué? La fruta del nopal es la tuna y es riquísima y ahorita estamos en época de tunas. Y hay tunas verdes y rojas. Las tunas para los náhuatl representan el corazón. Entonces, esta planta daba corazones, ¿no? Por eso el águila está sobre un nopal devorando una serpiente, ¿no? Que está en el universo. Y eso sucedió en Tenochtitlán, en lo que hoy es el Zócalo capitalino. Y esto es para los náhuatl el ombligo del universo. Y de este ombligo vamos a sacar 4 puntos que eh, es muy interesante. Este lo debía haber escaneado, pero igual y ahorita le tomo foto y se los comparto en el grupo. Vean esta imagen que comparte aquí Matos Moctezuma. O sea, el Templo Mayor, y ahí está cómo todo está orientado. Ah, algo que no les había dicho, porque aquí viene. Entonces, el terrestre es esto, ¿no? Es este plano, es horizontal, y el Templo Mayor es el ombligo del universo, pero luego tenemos los 4 rumbos del universo. El oriente el poniente, aquí me equivoqué, el poniente es Xipetotec, que ya habíamos visto, ¿se acuerdan? El norte, Tezcatlipoca. El sur, Huitzilopochtli. ¿Y quién está al oriente? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl está al oriente. ¿Por qué? Porque por el oriente sale el sol. Entonces, por eso, toda la arquitectura mesoamericana, mexica, náhuatl, maya y probablemente toda la inca también está orientada al oriente. En el caso de las culturas mesoamericanas mexicanas del antiguo México, es porque Quetzalcóatl es la deidad que custodia el oriente, es decir, custodia al sol. Y el sol se pone por el poniente, ¿no? Y el norte, donde está Tezcatlipoca, ojo, también es el lugar de los muertos. Quienes de aquí eh, son Team Calor, como yo. Bueno, en Culiacán, o sea, no sé si esto es realmente tanto, pero en lugares como la Ciudad de México, Ecuador, ¿no? Quito, me imagino que es un poco más. Yo sí busco, cuando cuando me cambio de departamento, que mi departamento no tenga una orientación norte, porque los departamentos orientación norte son helados y yo no tolero el frío. A mí el frío me pone de malas. Yo siempre busco que los departamentos tengan orientación sur, porque los sur son los más calientitos, porque diría uno el oriente, no, porque en el oriente está saliendo el sol, pero cuando empieza a caminar pasa por el sur y ahí es cuando está el mediodía, es cuando te está calentando la casa y en la noche sigue calientita la casa, ¿no? A los que nos gusta el calor. Los que les gusta el frío, búsquense sus departamentos con orientación norte. Entonces, y el lugar original es Aztlán, y de Aztlán empezaron a recorrer. Luego tenemos el mundo celeste y el inframundo, ¿no? O sea, dentro de estos territorios, el celeste está compuesto por
9 cielos y luego otros 3 para los dioses. O sea, son 13, es ahí interesante esto, ¿no? Son 9 y más 3. El primer cielo es donde está la luna y las nubes. El segundo, Citlalco, o también llamada estrellas, ¿no? O sea, las estrellas se llaman Citlalco. El tercero es el lugar donde se desplaza el sol, lo que llamaríamos tal vez la atmósfera. El cuarto cielo es Venus. El quinto cielo es donde pasan los cometas. El sexto y el séptimo cielo es donde se llena de colores todo. El octavo cielo es el de las tempestades. Y entonces llegamos al noveno cielo. En el noveno cielo están los dioses. Y de ahí el 10 y el 11 también es el lugar donde habitan los dioses para finalmente llegar al doceavo cielo, que es el cielo del Omeyocán, es decir, el lugar de la dualidad. Este cielo es regresar a la fuente primigenia, el Omeyocán. Eh, mm, y por otro lado tenemos el inframundo, que está al norte, por eso puse allí la N, el lugar de los muertos. El inframundo tiene 3 lugares, el Mictlán, el Tlalocán y el lugar del sol. El Mictlán tiene 9 planos. Aquí van todos los que mueren por causas naturales, ¿ok? O sea, estoy dando clase, me da un infarto, me voy al Mictlán. Soy incinerado. Los que mueren por causas naturales son incinerados con un perro, el Xoloescuincle. ¿Vieron Coco? ¿Vieron la película de Coco? Pues ahora tienen que ver la película de Coco para que entiendan todo lo que pasa ahí. ¿Por qué lo acompaña un perro? El Xoloescuincle es para los aztecas el perro sagrado que acompaña al muerto en su viaje por el Mictlán porque lo va a ayudar a cruzar el río. Así como los griegos nos hablaban de en esta clase que vio ayer nuestra querida Lore, y los griegos ponían al barquero, ¿no? El barquero era el que te ayudaba a cruzar y en cambio el perro era el que no te permitía entrar a ciertos lugares. En el caso de los aztecas, el perro era el guía y quien te ayudaba a cruzar de un lado a otro. Entonces, cuando alguien moría, generalmente por causas naturales, normalmente era incinerado con su perro. ¿Para qué? Para que juntos llegaran. El segundo lugar de los muertos para los náhuatl era Tlalocán, que es el lugar de Tlaloc. Ahí llegaban todos los muertos por causas de agua. Los ahogados, los que fueron muertos por un rayo, por ejemplo. O sea, si alguien era alcanzado por un rayo y moría, iba al Tlalocán. A estos sí se les enterraba. Había una diferencia, o sea, se incineraba a los de muerte natural, se enterraba a los que morían por causas de agua. Moriste por algo de agua. Ah, por ejemplo, incluso moriste por un problema de gota. O sea, ya tenían registrado este tema de la gota, los antiguos, ibas al Tlalocán. Y uno dice, ¿cómo vas a morir por gota? Pues claro que puedes morir por gota, ¿no? O sea, la gota, que es lo que, según yo todavía no tengo gota, pero tengo ácido úrico alto. Entonces, cuando tengo una crisis de ácido úrico, se me inflaman las articulaciones, ¿no? Hace un mes tuve una y mi dedo gordo del pie izquierdo se me hinchó terrible, tanto que cuando se desinflamó se empezó a descarapelar, ¿no? O sea, la inflamación fue tanta que cuando ya bajó otra vez la inflamación a su estado normal,
me empecé a despellejar como si me hubiera quemado en el sol de Acapulco. Eh, ¿Y eso cómo puede provocar la muerte? Bueno, pues porque al final el ácido úrico puede llegar al corazón y provocar un infarto. Entonces, una persona gotosa también iba al Tlalocan. O sea que si muero, tal vez voy al Tlalocan. Y finalmente, el lugar del sol. El lugar del sol es un lugar al que solo tenían acceso los que morían en combate, los que morían eh, en sacrificio, las mujeres que morían en su primer parto. O sea, si morías en el tercer parto, no. Si morías en tu primer parto, ibas al lugar del sol, y del lugar del sol, de alguna manera pasabas a este lugar celeste. Aquí hay un tema interesante que si se dan cuenta, se repite en los dos, y es que hay 9 lugares. En el celeste son 9, en el noveno conectan con los dioses y luego se va a los dioses. En el inframundo tenemos 9 y luego tenemos otros, ¿no? Si ustedes han leído la Divina Comedia, Dante nos platica este, que él, de la mano de Virgilio, va al infierno y son 9 círculos, al purgatorio y son 9 círculos, y al cielo son 9 círculos. Ahora, ¿por qué 9? En Dante no lo sé, en los náhuatl sí lo sé. 9 porque son los meses que tarda un ser humano en nacer. Entonces, cuando tú mueres, has de pasar por los 9 planos. O sea, hay 9 planos. Una vez muerto, hay 9 planos. Estos 9 planos no son nada divertidos. Es- eh, Estos 9 planos aquí están representados. Y uno de ellos es donde pasas por una zona llena de obsidianas afiladas, o sea, que te van a cortar. ¿Por qué es esto? Porque piensan que si tú tardaste 9 meses en llegar, en convertirte en persona, has de tardarte 9 meses en regresar, en dejar de ser persona. Es como si ahora la muerte se convirtiera, como ya lo leímos en el otro lugar, en la vida, en la verdadera vida, porque había una concepción náhuatl donde esta vida es un espejismo. La vida en la tierra es un espejismo, la verdadera vida es la que se da después de la muerte. Ok, entonces, vamos a ver, para finalizar, aquí está el templo mayor. Ah, esto es súper interesante. Este es el templo mayor. Esta es la famosa pirámide del templo mayor y tenemos toda esta estructura que había. Ahora, acá al lado, acá al lado tenemos lo que hoy en la Ciudad de México es la Catedral Metropolitana y el templo mayor ahí quedó. No, de hecho la catedral está acá. Y esto pues ya no queda casi nada. Este sí se redescubrió. Ahorita les voy a poner. Ah, entonces cuando hacían sacrificios, estos amigos, sacrificios de jóvenes, sacrificios de prisioneros de guerra, etcétera, los iban poniendo en una pared. Esta pared se conoce como el Zompantli, que es esta pared. Nada más que aquí no están los cráneos reales, ¿no? Entonces, pero varios de los cronistas de la Nueva España narran este horror, porque estos eran cráneos reales. Era una pared y había varias, ¿no? O sea, varias columnas, varias, con cráneos reales, donde pues, se mostraban sus triunfos.
regreso a... Esto es parte de lo que queda en el del Templo Mayor. La otra que venga, mi querido Sebastián, te llevo al Templo Mayor. Ese ya no me dio tiempo llevarte. Regreso acá. ¿Por qué puse Tonacatepetl y Coatepec? Coatepec, ya les dije, era el cerro de la Coatlicue. Coatepec es el cerro de la serpiente. Coatepec. Pero de Tonacatepetl no había hablado. ¿Qué es Tonacatepetl? Una vez que Quetzalcóatl crea al hombre, se da cuenta que el hombre se está muriendo de hambre, porque no tiene alimento. Y en eso Quetzalcóatl se da cuenta que una hormiga roja trae en su lomo un grano de maíz. Y entonces Quetzalcóatl le pregunta que dónde está, que de dónde trae ese grano. Y la hormiga le dice que de un cerro que es donde está todo este maíz. Y le dice Quetzalcóatl que sí lo lleva y le dice la hormiga que no, que ese es su cerro con su maíz. Total que Quetzalcóatl, pues al final es un dios, logra convencer a la hormiga, porque le dice a la hormiga, no, porque si te llevo te van a comer mis amigas, ¿no? O sea, todas las demás hormigas te van a comer. No permiten que nadie entre. Entonces Quetzalcóatl se convierte en una hormiga negra. Y entonces un día ve a la hormiga roja y cuando la hormiga roja se va, la hormiga negra, Quetzalcóatl, la sigue y llega a Tonacatépetl y se da cuenta que ahí está el maíz. Y entonces toma un grano de maíz y se lo lleva a los hombres. Y les dice Quetzalcóatl a los hombres, siembren este grano de maíz y este grano de maíz les va a dar de comer toda su vida. Como ven, tanto en la mitología náhuatl como en la mitología maya, el maíz es fundamental en en la supervivencia del ser humano. Somos hijos del maíz. En la mitología maya, porque fuimos hechos con masa de maíz y por eso nuestros huesos aguantan. Y en la mitología náhuatl, porque el maíz es lo que nos permite seguir viviendo gracias a que Quetzalcóatl nos lo regaló. Se fue a robárselos. Y entonces lo que en el fondo nosotros vemos aquí son estos dos cerros. El cerro de la vida, ¿por qué? Porque Tonacatépetl es el cerro que te da la vida, que te permite vivir. Y el Coatepec, que es el cerro de la muerte, donde la Coatlicue, donde Huitzilopochtli venga todo lo que querían hacerle a su madre y mata a la Coyolxauhqui. Entonces, nosotros les llamamos pirámides por la forma geométrica, pero las nuestras no son pirámides, las nuestras son templos y nuestros templos representan cerros, porque para la mitología, la cosmovisión náhuatl y maya, los cerros son sagrados, son lugares que te permiten acceder a los dioses, etcétera. ¿Ok? Y, miren, aquí está el Zompantli. Esta es la representación del Zompantli. E imagínense esto, o sea, pum, y todo esto, cráneos. Y aquí adentro, cráneos. Y aquí adentro, cráneos. Y aquí adentro, cráneos. Todo esto estaba lleno de cráneos, que es esto, ¿no? Insisto, estos ya son artificiales, pero también así se veía. Entonces, ante la muerte, el náhuatl tiene dos posibilidades, ¿no? O sea, como que en esto no hay mm, una creencia unívoca, sino que hay varias interpretaciones. Una vez muerto, todo se queda en la tierra, donde somos o incinerados o enterrados, y es el sitio, fíjense, le llaman muy interesante,
La gente que muere es la gente descarnada, porque ya no tiene cuerpo. Ahorita estoy tratando de pensar, porque los nahuas tenían una palabra para alma. Déjenme ver si la encuentro rápido. Eh, Toyil, Tayil, ahorita me acuerdo. Entonces, los descarnados son los que no tienen carne, los que no tienen ya cuerpo. O la otra posibilidad es su sitio está fuera de la superficie de la Tierra, en un lugar de sufrimiento que puede ser el Shimoayán o el Mictlán. El Shimoayán no había hablado de él, pero forma parte del Mictlán o de toda esta cosmovisión y ahí es donde sufres, ¿no? Es como el infierno cristiano. Hay un lugar de sufrimiento más allá. O está el lugar de la felicidad, el interior del cielo, conocido como Omeyocan. Si nos vamos acá, acá está el Omeyocan. Entonces, podías ir al inframundo o podías ir al cielo. Por eso, cuando llegaron los españoles y traen la religión católica, hubo un sincretismo tan rápido. Fue muy fácil para esta civilización, de alguna manera, ver en los preceptos cristianos una continuidad de su ideología religiosa, de sus creencias religiosas. Hay muchas similitudes, ¿no? Y entonces vamos a leer algunos poemas que nos van a dar esta idea de lo que les estoy diciendo, como eh, estoy buscando la palabra náhuatl para alma. Si no, ahorita la encontraré. Que es muy interesante, ¿no? Para que veamos justo cómo se dan. Entonces, Vania, ¿me ayudas leyendo este poema, porfa? Sí, claro. ¿Acaso por segunda vez hemos de vivir? Tu corazón lo sabe. Una sola vez hemos venido a vivir. Gracias. Entonces, algo que es muy importante, aunque algunos llegan a pensar que sí, no, los náhuatl no creían en la reencarnación. Una sola vez hemos venido a vivir. Y lo que no saben es si la verdadera vida es esta, la de la tierra o la de la muerte, pero solo hay una vida, porque hay una parte dentro eh, de la creación del hombre en donde los náhuatl dicen que cuando nacemos, nacemos siendo nadie. Y parte del existir es hacernos de un nombre, hacernos de un alguien, convertirnos en alguien, porque no somos nada. Entonces, y digamos que para los náhuatl hay dos facultades, el corazón y el rostro. El corazón es como lo que occidentalmente podríamos un poco poner como la voluntad. Tu corazón lo sabe, una sola vez hemos venido a vivir. O sea, el corazón es una facultad de, propia del ser humano. Veamos otro poema. Mi querida Sarita, ¿me ayudas? Meditadlo, oh príncipes de Huexotzinco. Aunque fuera de jade, aunque fuera de oro, también habrá de ir a donde están los descarnados. También habrá de ir a la región del misterio. Todos pertenecemos, no quedará ninguno. Gracias, Sarita. Todos perecemos, pero también pertenecemos a ese lugar. Entonces, todos perecemos, no quedará ninguno. O sea, hay algo claro. La muerte es inevitable. Nadie se va a salvar de la muerte. Todos perecemos, no quedará ninguno. No importa si tienes jade, si tienes oro, no importa todos los lujos. Al final, todos tendremos que ir a la región del misterio. Qué bonito, la muerte como un misterio, ¿no? Eh, Todos perecemos, no quedará ninguno. Vamos a ver, mi querido Manuel, ¿me ayudas con este?
Gracias, maestro. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? El camino del Dios de la dualidad. ¿Acaso es tu casa en el sitio de los descarnados, en el interior del cielo, o solamente aquí en la tierra es el sitio de los descarnados? Gracias, querido Manuel. Para los aztecas, para los nahuas, la muerte era inevitable, ya lo vimos. Y hay una manera de hacerte eterno, flor y canto. Todo lo dejan en poesías, todo. Estas poesías no tenemos registro quién las hizo, no son las famosas poesías de Netzahualcóyotl, porque también no había esta idea, ¿no? O sea, hoy alguien hace una obra de arte y la firma, porque de alguna manera la consideras propia. En este sentido, los nahuas, como los griegos antiguos, no tenían la necesidad de firmar sus obras porque eso no era lo importante. Las obras de arte eran propiedad de la comunidad. Entonces, acá vemos algo muy interesante, porque ¿cómo estudio la filosofía náhuatl si no hay tratados? Pues no, no los hay. Lo que tengo son poemas. Pero fíjense en esta característica. Pregunta, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Acaso es tu casa en el sitio de los descarnados, en el interior del cielo, o solamente aquí en la tierra es el sitio de los descarnados? O sea, acá el poeta está abriendo la pregunta para que empecemos a indagar. ¿Qué es la muerte? La muerte, ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿Vamos al camino de la dualidad, a Omeyocan, o vamos al Mictlán? ¿O será que esta tierra es el lugar de los descarnos? Qué interesante, ¿no? O sea, acá lo que nos están planteando es muy interesante. Eh, ¿quiénes más andan por acá? Mi querido Jesus, porque a Sebastián le voy a dejar el más largo. Mi querido Jesus, ¿andas por ahí? Sí, aquí ando. Muy buenos días. Dice, a ver, ¿de verdad no es el lugar del bien aquí en la tierra? De verdad hay que ir a otra parte. Allá está la felicidad. O, a ver, es que no alcanzo a ver bien. Voy a ampliar un poquito. Ah, aquí está. ¿O es que solo en vano venimos a la tierra? Ciertamente, otro sitio es el de la vida. Gracias, Jesús, porque traen todo un relajo con el tema de la vida estos amigos, ¿eh? ¿Dónde está la vida? ¿Aquí está la vida? ¿O la vida está cuando morimos? Fíjense, de verdad no es el lugar del bien aquí en la tierra, de verdad hay que ir a otra parte, allá está la felicidad. ¿Se dan cuenta los antiguos nahuas que de alguna manera, pues los dioses nos crearon y no estamos, o sea, y la felicidad no es alcanzable en esta vida? Si la felicidad no es alcanzable en esta vida, entonces tiene que estar en otro momento, en otro lugar, en otro sitio. Esto es otra vez puro pensamiento cristiano. Aquí no se alcanza la plenitud se va a alcanzar en el más allá. ¿O es que solo en vano venimos a la tierra? Fíjense la pregunta existencial que hay aquí. ¿A qué vengo a la tierra si la felicidad no la puedo obtener en la tierra y no se puede obtener en otro lado? ¿A qué vengo a la tierra? La muerte como posibilidad de felicidad. La muerte como esperanza de poder alcanzar lo que anhelo. Y por eso estoy dispuesto a sacrificarme y por eso estoy dispuesto a que me saquen el corazón en el templo mayor. Ahorita voy a buscar una imagen de cómo dibujaron los antiguos cronistas de la Nueva España el templo mayor, las escalinatas chorreadas de sangre.
ciertamente otro sitio es el de la vida. Aquí se responde el poeta, o sea, no puede ser este, necesito que haya algo más. Y ahora sí, el poema más largo de los que les compartí, porque hay muchos más largos, pero quería compartir como que viéramos varias preguntas, concepciones sobre la muerte, sobre el más allá en el antiguo náhuatl. Entonces, mi querido Sebastián, ¿me ayudas con este? Claro que sí, maestro. Buenos días con todos. ¿Verdaderamente allá es el lugar donde se vive? Me engaño si digo tal vez todo. Tal vez todo está terminado en esta tierra y aquí acaban nuestras vidas. No, antes bien, dueño del universo, que allá con los que habitan en tu casa, te entone yo cantos dentro del cielo. Mi cielo se alza, allá la vista fijo, junto a ti y a tu lado, dador de la vida. Gracias, querido Sebastián. Entonces les decía, el náhuatl veía que la manera de trascender era a través de la poesía, el canto. Esto es lo que les permitía ser eternos, la poesía, no el cuerpo, no sus obras, la poesía. Mi corazón se alza, allá la vista fijo, junto a ti y a tu lado, dador de la vida. Había una concepción de que tal vez podía regresar con los dioses creadores, con el dios dual, podía regresar a lo Meyocan. Entonces, hay toda esta, ya con esto terminamos la, la presentación. Había toda esta cosmovisión sobre la muerte que, como les digo, es peculiar, pero que al mismo tiempo también nos permite entender por qué el sacrificio. Porque al final, cuando Huitzilopochtli venga, ¿no?, a su madre del intento de asesinato por parte de sus hermanos, pues también ahí nos damos cuenta de eso, o sea, este tributo a la vida, ¿no? O sea, la vida a través de la muerte y la muerte a través de la vida y esta dualidad, o sea, el pensamiento náhuatl está fundado en la dualidad, vida y muerte. Una es necesaria para la otra, una le da sentido a la otra. Y pues quedan unos pequeños minutos para comentarios. Preguntas no me hagan, no, ¿verdad? Dejen ver tantos comentarios que pusieron acá. James, sí, pues se iba manejando, ya luego lo verá. Por eso el mezcal lleva un gusano, pues no lo sé, ¿no? No es una intuición mala, mi querido Sebastián. Eran utilitaristas desde entonces. La tuna, bueno, pues Sebastián lo preguntó, no leía los chats en ese entonces. Bueno, ya nos quedamos sin constancia y los alebrijes. Son parte de eso, nueve infiernos, con el Caronte, el barquero, como en Platón, el mundo inteligible es real, el mundo, exactamente, eso a mí me llamó muchísimo la atención. Este es un mundo de espejismo. Ahorita voy a buscar a ver si lo encuentro. Eso del mundo como espejismo, eso está aquí en la filosofía náhuatl de Miguel León Portilla. Eh, Aquí Miguel incluso explica cosas interesantísimas sobre la concepción de la verdad. O sea, dejen ver si lo encuentro, porque esto de la idea de la verdad me parece bien interesante. Verdad, toca, 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 toca. Verdad para los náhuatls es lo que se puede de alguna manera palpar, fundamentar.
¿no? Ahorita busco porque hay una cosa más fuerte, ¿no? Pero bueno, y la manera en la que los náhuatl trascendían, como les dije, es el canto, la, la palabra, en griego, el logos. Me siguen sorprendiendo las similitudes entre diferentes razas, épocas y mundos. Sí, Vani, a mí también, como en la película en que el último alimento que queda en el planeta es el elote, es que hay que hacernos agricultores. Así es. Querida Vania, adelante. Hola. Yo lo que quería comentar es que evidentemente, bueno, no evidentemente, yo por ser del sureste, pues leí en algún momento durante la adolescencia mucho más acerca de los mayas que de los nahuas, ¿verdad? Hubo un tiempo incluso que me gustaba mucho leer partes del Popol Vuh, que es una maravilla también, y me gusta mucho cómo entiende la cosmogonía de los mayas, me gusta mucho porque yo siempre, bueno, no siempre, pero en algún momento empecé a preguntarme, ¿por qué si estamos acá, como que la religión nos lleva a pensar siempre que debemos estar acá, nada más por un momento, pero debemos estar preparándonos para un más allá? Y entonces evita, creo yo, que vivamos el presente. Estamos pensando siempre en lo que va a pasar. Y mucho, incluso los cristianos, de lo que hacen, no lo hacen por sí mismos, por el hecho de hacerlo correctamente, sino por ganarse el premio, que, bueno, que es el cielo. A mí esa idea siempre me ha chocado, la verdad. Siempre me ha molestado mucho, de lo que se merecen o no se merecen, ¿no? De los merecedores, vaya. En cambio, el maya trastoca esto. Yo vi algún análisis que decía que también los nahuas, pero ahí sí no sé, parecería que no. Pero el maya no, el maya lo piensa totalmente al revés. Para el maya la vida es esta, el sentido de la vida es este. Aquí es donde debemos estar, ser felices, ser lo mejor que podamos ser. Eso no quiere decir que no crea en la inmortalidad del ser humano o del alma o del espíritu, porque sí cree, pero no cree en esta inmortalidad como un premio, como algo a lo que hay que aspirar toda la vida, porque entonces parecería que al estar aquí, bueno, a mí esto siempre me ha molestado un poco, ¿no? Al estar aquí de paso, se pierde el sentido un poco de, bueno, bueno, para mí, como que no me permite vivir el presente porque siempre estoy pensando en el futuro. Y en algún momento yo recuerdo que incluso algunos filósofos griegos se abocan a decir, vive el ahorita, ¿no? Vive el momento, sé consciente de este momento, no del futuro o del pasado, ¿no? Entonces me gusta mucho esa cosmovisión del maya. Vive ahorita, aquí es donde estás. Sí vas a vivir después, pero no como un premio o castigo, sino como parte de un círculo que es la vida y la muerte, y la muerte es solamente la continuación de la vida en otro plano, no en la, bueno, no en vivir otra vez, no en renacer en esta vida, sino en otro plano, vaya. Y me gusta mucho esa idea, sobre todo porque se aboca a disfrutar lo que hay en este momento. El Popol Vuh también es muy bonito, ¿eh? Sí, y llegué a pensar en incluirlo, pero qué bueno que no lo incluí, porque si nada más con lo de la filosofía náhuatl ya nos llevó toda la clase, si meto al Popol Vuh nos llevamos otra clase. Sí, es muy bonito, a mí también me gusta mucho y he llegado a hacer algún comentario. Ahora, sobre lo que decías, Vania, qué bueno que lo apuntas, porque efectivamente el azteca también, o el náhuatl también considera que la vida es esta vida, pero tiene estas reflexiones que les estuve compartiendo a través de las poesías, en donde, bueno, esta vida es esta vida, sí, hay que, y por eso decía, para el náhuatl nacemos como sin ser nadie, entonces nos tenemos que hacer, ¿dónde? Aquí, aquí es donde me tengo que hacer. Si hay un más allá o no, eso es lo que se interrogan, pero independientemente de eso, hay una sola vida. Entonces, esta concepción de los náhuatl también es muy semejante a la maya que nos compartes, donde la apuesta es por esta vida. Ahora, porque incluso en el Mictlán, esto no lo dije, pero ahorita me acordé, incluso en el Mictlán
a los 4 años desapareces. O sea, no hay como que ya moriste y ya te quedas en el Mictlán forever and ever. No, moriste, pasas por todos los 9 círculos del infierno del Mictlán y a los 4 años se acaba. O sea, para ellos no existía esto. Tal vez en el Omeyocán podía, pero no es algo que necesariamente te aseguran, te constatan esta vida después de la muerte. Algunos piensan que sí, otros que no, pero lo que sí tienen esto muy claro es que solo se vive una vez. O sea, esta idea de solo se vive una vez, sí la repiten mucho los náhuatls en sus poesías. Entonces, en eso, efectivamente, ¿no? Más allá del premio castigo, que sí, fíjate, eso sí lo tienen los náhuatls. O sea, más allá de eso, como mueras, hay una manera distinta de trascender, ¿no? De ir. Tu micrófono, María. Pues que imagínense, aunque sea bueno, si se muere enfermo, ya se lo cargó la fregada. Al Pobrecito, ¿no? Mictlán. Es que, mira, eso que acabas de señalar está muy interesante porque para el náhuatl, el ser bueno no necesariamente es es esta moralidad o este sentido ético occidental, sino haber hecho sacrificios a los dioses. O sea, de alguna manera tener o sea, sacrificios a Tlaloc, sacrificios a Hipotetec, sacrificios a Quetzalcóatl, sacrificios para que el sol no detenga su marcha en el cielo. eh, Eso es lo que es ser bueno, ¿no? O sea, si tú habías sido una persona bondadosa y morías, pues te ibas al Mictlán. Si no moriste en guerra, ibas al Mictlán. ¿Alguna otra reflexión, idea que Yo, traigan? yo una pregunta, a ver, entonces, la idea de hacer los sacrificios era derramar sangre para alimentar al sol, que no muriera el sol, el quinto sol. Y Correcto. digamos, de los que, personas que sacrificaban eran prisioneros. Entonces, de alguna manera, bueno, pues sacrificaban a prisioneros, ¿no? Pero de alguna manera tenían un premio, digamos, los prisioneros porque cumplían con pues con de dar su sangre a los dioses para seguir viviendo. ¿Es así? Es O sea, era premio o absolutamente castigo. correcto. Al final, eh, el capturado que iba a ser sacrificado a los dioses, pues era un prisionero de guerra, pero era una cosa buena, porque morir en guerra o por causa de la guerra era bueno, ¿no? O sea, en guerra es, pues, en la batalla. Por causa de la guerra, como un prisionero, era considerado algo noble, era algo honorable. O sea, morí por, bueno, o más bien con mi sangre se logra mantener esta vida, este sol en movimiento. Entonces, sí, tanto el prisionero de guerra como el otro sacrificado era algo considerado bueno. Estoy buscando la imagen. ¿Dónde es? La imagen que les decía del Templo Mayor dibujado por los cronistas, donde se ven mm, donde se ve, o sea, donde dibujan esa sangre que cae del, que se veía. Oye, Roberto, ahorita no, pero aquí nunca Sí, hablamos, o sea, no se especifica así como el alma, ¿verdad?
O sea, sí, sí se quedan descarnados, como dijiste, pero o qué es lo que permanece un poquito más. Eso, o sea, hay una idea de alma, pero es una idea muy, o sea, no tiene la misma sustancia o la misma consistencia que el alma en los griegos, incluso el alma egipcia, vimos cómo toda esta concepción mortuoria espiritual era mucho más importante, más fuerte entre los egipcios. Como que aquí lo que yo alcancé a leer, a preparar, no hay esta concepción del alma como una entidad capaz de... Es muy semejante a lo que veíamos con Homero y el alma como una sombra, como algo, pues que ahí está, pero que no tiene tanta entidad, ¿no? Que no tiene esta fuerza. En ver, y encontré uno, pues a ver qué se puede hacer. Encontré una imagen de estas, está, no me encanta, pero por ejemplo, esta es una de las imágenes, ¿no? Uno de los dibujos hechos, ahí se pueden ver los canales. Acá se ve el Templo Mayor y si le hiciera zoom, ujú, aquí lo que se alcanza a ver es sangre. Lo que ahí se dibujó en las escalinatas del Templo Mayor es sangre. Y esta era la calzada principal que llevaba al Zócalo y todas estas son los canales que conectaban, porque como saben, la Gran Tenochtitlán, la Ciudad de México, se fundó sobre un lago. Y estas cosas, esto fue una obra de ingeniería azteca sin precedentes que se conoce como Chinampas. O sea, esta tierra habitada flotaba. O sea, esto es impresionante. En fin. ¿Existe aún, maestro, esa ciudad? ¿O fue ¿Mande? destruida? Esa Pregunto. completamente quedó destruida por los españoles y hoy es la Ciudad de México, nada más que todos los canales están abajo, por eso es una ciudad tan sísmica, por eso aquí cuando tiembla se nos andan cayendo los edificios, porque pues todo el subsuelo es arenoso, es pantanoso, es muy inestable, sobre todo el centro de la ciudad, el centro y todo lo que abarcaba este lago, era un lago enorme. Es un lago que llegaba hasta Xochimilco, que bueno, si algún día andas por acá, querido Manuel, te enseñaré, te llevaré a Xochimilco y luego al centro para que veas las distancias. Es Muchas gracias. muchísimo. Ahí estaré. Eso. Vania, Nada más me gustaría también comentar que algo que sí me gusta muchísimo y es muy diferente a la tradición cristiana es esta imagen de la dualidad del hombre y de la mujer, no como no como un pedazo la mujer del hombre, ¿no? Sino como iguales, ya sea de frente o de espaldas, incluso podría yo pensar, incluso apoyándose. Me encanta esa parte porque la verdad es que ahora, como ya aparecieron como 15 géneros diferentes, entonces así es una locura, ¿no? En cambio, el pensar que bueno, incluso hay un momento, no me acuerdo en dónde, en que se ve la dualidad hombre-mujer y algo que es diferente, creo que también en Filipinas o por ahí en Tailandia, incluso hay una palabra, o en Haití, no sé dónde, hay una palabra para lo que ahora llamamos todos estos géneros que no son ni hombre ni mujer, son algo así raro. Pero vaya, pero lo que me da un poco de curiosidad a veces es que el ser humano se nos olvida nuestra historia, no vemos hacia atrás. Todo esto que parece ser que lo inventan, pues ya lo pensaba el ser humano desde hace muchísimos años.
no se complicaban tanto la existencia, no tenían que ponerle nombre ni clasificar por cajitas cada cosa, y sí entendían, creo que entendía de una forma más natural, más fluida al ser humano como un todo, como un todo, vaya. Exacto, o sea, exactamente. Y hay algo muy interesante porque, que ya no lo comenté, pero también está, los aztecas, los nahuas, también tenían esta concepción muy parecida al Génesis, al judeocristianismo, que de una pareja nace todo. O sea, hay una pareja y de ahí, ¡pum! Pero como dices, esta pareja fue creada junto, a diferencia de la costilla de Adán, ¿no? Esta pareja es creada con los huesos molidos y además aquí eso que mencionas puede dar pie a un análisis que no lo había pensado, lo estoy pensando ahorita en voz alta, pero es, claro, al moler los huesos, ya no distingues qué huesos son de mujer y cuáles son de hombre. En ese machacar los huesos, en ese molino, se mezclaron y volvió. ¿Por qué? Porque al final la dualidad está en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, tengamos los genitales de varón o los genitales de mujer, todo varón tiene energía femenina y toda mujer tiene energía masculina, ¿no? Además de la evidente, ¿no? Todo varón, además de testosterona, tiene progesterona, nada más que en niveles más bajos. Y toda mujer tiene, además de su progesterona, testosterona en niveles distintos. Esa dualidad, a mí me encanta esta parte de la dualidad, ¿no? De esta filosofía, porque efectivamente, o sea, ¿no? O sea, esto incluso yéndonos a la filosofía griega es Heráclito. O sea, la dualidad, la guerra de opuestos que generan esta constante lucha, que es lo que está dando a luz al mundo, ¿no? Sí, es muy interesante. Y que los antiguos aztecas no veían a la mujer inferior. Esto ya fue una cosmovisión diferente. La mujer era importantísima en su cosmovisión. Todo era hombre y mujer, todo. O sea, el Mictlán tiene a Mitlantecutli y Mitlantecíhuatl. El Omeyocán, el Ometeotl, que dijimos Ometecutli y Omecíhuatl. Efectivamente, mi querido Sebastián, como el andrógino, como todo esto de la República, la mujer y el hombre son lo mismo porque el alma es, es, no tiene sexo. Pues muchísimas gracias. Llegamos al final del módulo Gracias 2 a usted, maestro, muy gentil. y Muy pues ato. nos vemos el siguiente fin para iniciar el tercer módulo. Ahorita tengo un relajo aquí, entonces no sé qué sigue, pero sigue algo que va a estar divertido también. No, pues ya empezamos con filosofía. O sea, vamos a ver las cosmovisiones de la muerte ya desde la filosofía. De hecho, creo que empezamos con Platón, ¿no? Ahí lo vemos. Si no, seguro Sebastián lo tiene a la mano y ahorita lo va a compartir en el grupo porque siempre es súper eficiente para todas estas cosas. Em, pero si no hay en el grupo, les aviso que hay que leer para el siguiente sábado. Bonito fin de semana, bonita semana. Bye. La foto. La foto ya se nos Gracias. fue. Mi querido Manuel se fue antes de la foto. Bye.